La primera joven, la primera mujer que denunció públicamente, sin anonimato, a Andrés Roemer fue Itzel Schnaz. Y agradezco que hoy nos acompañe también Jimena Ugarte, abogada. Gracias, Itzel. Gracias, Jimena, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias. Itzel, bueno, ¿cómo recibiste esta noticia? También te enteraste por redes sociales, las autoridades te avisaron a tu abogada de esta decisión. Sí, en realidad, bueno, nos sorprende mucho el comunicado que Andrés hace por redes sociales y lo que la prensa dice alrededor de ello, pero lamentablemente yo me enteré porque hay muchas chicas denunciantes, compañeras de la comunidad judía, y fue un chat que se filtró de la comunidad judía el que nos avisó que esto ocurría. Razón por la cual yo de inmediato me comuniqué tanto con el instituto como con nuestra abogada, y bueno, pues a partir de ahí la abogada Ugarte hace una llamada a la FGR y es cuando en efecto nos notifican lo que este chat decía. Es importante decir que él no está en libertad, que él está en arresto domiciliario y que esto es algo que ocurre no porque se descubrió ninguna mentira, no porque es un protocolo por la situación de guerra que hoy se vive en el Estado de Israel. Esa es la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues... Sí, no es como el comunicado indica que se revelan mentiras y demás. El proceso sigue, las acusaciones continúan aquí en México, por supuesto, la petición de extradición, abogada. Así es, el proceso, bueno, son tres elementos que queríamos destacar de la falsedad que tiene este Twitter o X que publica Andrés. El primero es que efectivamente él no está libre. A él le cambian, supongo que sería un símil a una medida cautelar, ¿no? En México, en lugar de estar en prisión, está en prisión domiciliaria. Esto tiene varias aristas, pero la que más nos preocupa es que efectivamente si estuviera aquí en México, como víctimas ellas podrían impugnar esta determinación. El tema y lo que siempre han estado y hemos estado solicitando al gobierno federal, que es ahorita el encargado de llevar a cabo todo este proceso de extradición, es que si bien reconocemos todo el trabajo que han hecho para lograr todo este procedimiento de extradición amistosa ante falta de tratado de extradición, pues no se han informado debidamente a las víctimas de lo que está sucediendo, ni tampoco se les ha permitido participar en este proceso y lo que ahora tenemos frente a nosotras, una situación de un cambio de, llamémosle, medida cautelar, sin posibilidades ellas de impugnar esta decisión, cuando en México podrían hacerlo. Entonces, claramente eso es la primera falsedad. La segunda, como bien dice Itzel, pues es que esto no es un asunto único, como lo dice él en su comunicado, es un asunto de una política que toma el Estado de Israel en el marco del conflicto bélico en el que actualmente se encuentran. Y la tercera, que también es una falsedad, es que no es porque se haya resuelto el fondo del asunto. Es una medida cautelar que se transforma por una política específica en el marco de una situación bélica, pero eso no quiere decir que ya se haya resuelto si son falsas o no las pruebas. Claramente, y como siempre lo hemos dicho, eso solamente lo puede resolver un juez en México y eso no va a pasar hasta que él deje de estar sustraído de la justicia. Y es un caso muy delicado porque hemos dado seguimiento al mismo. Bueno, con que denunciar a una mujer, por supuesto, ya es un tema delicadísimo, pero no fue una, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cuatro, no fueron cinco, no fueron seis, no fueron siete, no fueron ocho, no fueron 9. ¿Cuántas mujeres tienen ustedes conocimiento que han denunciado formalmente a Andrés Roemer y cuántas de manera informal entre la comunicación que hayan podido tener con víctimas? Bueno, si bien es cierto que una denuncia informal es una denuncia pública, pues entonces en menos de 20 días logramos 66 denuncias públicas. 66. En menos de 20 días. Estamos hablando que estamos por cumplir 3 años de la denuncia pública. En estos 3 años hemos acumulado 184 testimonios. 184. Entonces, mujeres tu que pregunta han compartido. es fundamental porque hay mujeres que deciden hacer su relato público y mujeres que deciden obviamente no hacerlo. Así es. Pero vamos a suponer que somos 66 denunciantes que
que damos nuestro testimonio. De estas 66, solo 13 nos paramos en una fiscalía. ¿13? Y de estas 13, solo 5 logran, yo no, 5 de mis compañeras denunciantes logran una orden de aprehensión por los delitos de violación y violación agravada. Entonces, si tuviésemos que hacer un esquema, ¿por qué no hay más denuncias? ¿Por qué las mujeres no nos atrevemos a levantar la voz? En mi caso, que yo creo que este es el grave esquema de todo lo que ocurre, porque estamos hablando de prescripción en los delitos. Entonces, si tu delito no existe, ¿cómo para qué vas a ir a una fiscalía a pararte? Si los delitos son indenunciables, ¿cómo se va a obtener justicia? Hoy día hemos lanzado una campaña junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia que tiene que ver con pelear porque quiten la prescripción a los delitos por violencia sexual. Yo tengo un delito prescrito. El Estado mexicano no me da derecho a denunciar a Andrés. ¿Por eso te sacaron de estas 5 mujeres? Porque el abuso sexual en México prescribe en 1 año. ¿En un año? Sí. Entonces fui privada de libertad, fui abusada sexualmente y bueno, no tengo hasta ahora derecho al acceso a la justicia. Y si eso me pasa a mí, creo que sí es importante hablar de este esquema. Las mujeres no denunciamos porque eso no existe, sin embargo, el proyecto es hacerlo existir, porque si nuestro cuerpo no olvida, el Estado tampoco debería. Y vamos a pelear por quitar la prescripción a los delitos en violencia sexual. Itzel, ¿por qué decidiste dar la cara? Lo digo así tal cual, porque ya había algunas, empezaban a surgir las primeras denuncias anónimas en contra de Andrés Roemer y tú fuiste la primera que decide hablar así, abiertamente, públicamente, mostrando tu rostro. Yo creo que por diferentes razones. Una podría ser que fue muy impresionante tenerlo enfrente, que era algo que jamás había visto, porque si bien es cierto que las mujeres podemos contar nuestros casos de violencia, ¿no? Lo que nos ha pasado en un trabajo, lo que nos ha pasado en el transporte público, en fin, yo nunca había visto algo tan perverso. Yo nunca había visto pues a un tipo que tenía todo organizado para tenerte privada de libertad en un espacio en el que no había señal y donde prendía unas cámaras con las que te grababa. Así fue como todas nosotras fuimos encerradas en ese lugar. ¿Era un modus operandi? O sea, completamente. Te fuiste enterando, lo viste, te identificaste y dijiste, esto es lo que a mí me ocurrió. Pero además, claro, yo leo el testimonio de 3 mujeres de manera anónima y me doy cuenta, es que es muy fuerte, resulta que son ellas quienes me cuentan mi propia historia. Y cuando yo leo que las recibió ese personal de servicio, que las atendió de tal manera, que las llevó a ese sótano, que se quedaron sin señal, que el ex diplomático se tardó 10 minutos en llegar, cómo se dio la oferta laboral. Y bueno, leo relatos de la agresión. Yo dije, Dios mío, somos cientos. Y eso es algo que no solo se intuye, sino te confronta y te provoca un dolor muy profundo. Yo, después de haber logrado salir de la casa de Andrés, hoy día el instituto habla de las víctimas y sobrevivientes de Andrés. Eso me obliga a suponer que hay quien no sobrevivió. Pero bueno, más allá de eso, después de haber salido de la casa, yo tenía 2 opciones: denunciarlo o vivir sabiendo que existía. Y no podía con ello. Mi única opción era denunciarlo. Empecé un proceso y un recorrido bastante largo de 1 año, 2 meses. Dentro de la unidad de género Grupo Salinas pasaron un montón de cosas y bueno, el día que pude salir pública con mi video, pues se destapó la caja de Pandora de un sujeto que evidentemente tiene no solo un modus operandi, sino un montón de cómplices, ¿no? Desde familiares hasta trabajadores, ¿no? Hasta quienes reclutaban en los colegios, tanto de la comunidad judía como del ITAM, a niñas para hacer servicio social, ¿no? O sea, hay un reclutamiento de nosotras para tenernos en esa situación completamente vulnerable. Y algo que siempre habré de decir es que él primero te violenta y después te ofrece algo, ¿no? Entonces... hay una gran confusión. Bueno, todo es muy confuso, ¿no? Todo es muy confuso, claro, desde, claro. En fin, pero digamos que si te violenta, y otra cosa que es muy importante es que las personas
que somos buenas personas, tenemos derecho a creer en el error. Entonces, si este tipo te violenta y te dice, ay, lo siento muchísimo, me ofusqué, esto fue un error, tú no crees que estás frente a un violador serial, que además tiene una complicidad política. Tú crees que es un error, que es un desliz, y entonces te está pidiendo disculpas cuando tú estás tratando de entender lo que te ocurrió, cuando te dice, tu trabajo periodístico es extraordinario. ¿Sabes que mañana me voy a Nueva York y necesito una periodista porque tengo allá unos contactos? Entonces, si eres periodista, si trabajas, bueno, en mi caso, porque a mí a la primera que me ofreció, y además me ofreció trabajo e intentó silenciarme, fue Lidia Camacho. En aquel entonces trabajaba para la SEP, había sido directora del Cervantino, ¿no? Entonces me ofrece este sector cultural, porque además me invitó a cenar a una mesa donde no asistí a esa cena, pero cuando me llega un mensaje de WhatsApp y me ofrece un banquete con el Gabinete de Cultura, yo dije, ¿quién es este tipo? ¿Qué pasa que si te dedicas a la moda, si te dedicas al mundo del espectáculo, de la comunicación, siempre tiene algo que ofrecerte? Y no es que al día siguiente te vayan a emplear y seas directora de Bellas Artes, pero si tú dices, bueno, me interesa esta reunión, aunque no ocurra nada con tu carrera, en el momento en el que tú tomas algo, él se asegura de silenciarte. No sé si se aclara en este mecanismo truculento. Sí. Se te abalanza, te pide perdón, te ofrece una oportunidad laboral importante, y tenemos derecho a apostar por nuestro crecimiento profesional y a no entender lo que nos ocurrió en esa situación de vulnerabilidad. Lo tomas y se asegura de comprar tu silencio. Es una cosa, sabe operar. Y bueno, pues... ¿Hace cuánto te violentó? Yo lo conocí cuando tenía 29 años. Hoy día tengo 34. ¿Y cómo Fue estás? ¿Cómo a finales de 2019, Ajá. cuando conocí a Andrés, y bueno, yo... Porque veo que has pasado por un proceso, por lo que nos platicas en este momento. Claro que estás transmitiendo algo muy importante a todas las mujeres violentadas, a todas las personas violentadas, con detalles muy claros de mecanismos muy perversos del agresor. Sí, bueno, y a eso hay que sumarle que hay complicidad política. A eso hay que sumarle todas unas esferas de poder que son círculos que lo legitiman, que, perdón, pero que te tienen condenada a la muerte en un país feminicida. ¿Cómo me siento? Llena de fuerza, con razones de sobra para seguir. Algún día pensé que Andrés nos debía una explicación a todas nosotras. ¿Por qué nos haces esto? Hoy día sé que no es nosotras las que necesitamos una explicación, es a México a quien se le debe una explicación, ¿no? ¿Por qué el embajador de la UNESCO porque hubo demandas en la UNESCO previas, denuncias en la UNESCO silenciadas, previas a la publicación de mi video? Y entonces yo sí le puedo decir a la UNESCO, tú tienes la culpa, si tú hubieses hecho algo un año antes a mí no me hubiera ocurrido. Entonces empezamos a rascar, a urdir en esta historia donde, claro, sacaban de las universidades a niñas. Imagínate que es tu primer empleador, tu director de tesis, con quien estás haciendo el servicio social. Jamás le vas a decir a tus padres que te violaron mientras hacías tu servicio social en aquel gran colegio, ¿no? Entonces, bueno, en fin, las razones están de sobra. Yo siempre diré que no soy más que un cachito del esfuerzo de todas nosotras. ¿Habrá justicia, Jimena? Sí. Sí, claro que sí, habrá justicia. Podemos entender la justicia desde varias perspectivas, pero en este caso creo que son dos muy particulares. Una, la justicia que otorga el Estado y que le deja a las mujeres como única vía la denuncia formal y obtener una sentencia. Sí. Y por supuesto que vamos no solamente a esperar, sino a seguir exigiendo que el Estado de Israel permita esta extradición, que llegue a México y que los jueces de México juzguen con debida diligencia y perspectiva de género todos y cada uno de los casos, no solo los que tienen ahorita orden de aprehensión, sino todos aquellos que están en espera de poder llegar ante estas instancias nacionales. Y la segunda forma de justicia creo que es la que ya se obtuvo hasta este momento, y me permito decirlo así. Sí. Ya se demostró que una persona tan poderosa como él, con un poder económico, político, cultural, social, simbólico incluso, sí, no es intocable.
y muchas mujeres se atrevieron a hablar en su contra y han permitido esas mujeres, contraria a la UNESCO, que ninguna otra mujer sea violentada por esta persona, y eso ya es justicia. Jimena, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por seguir y porque lo que están haciendo, por supuesto, se tiene que resarcir el daño, se tiene que hacer justicia, pero además no podemos permitir que se siga repitiendo. Y gracias por lo que nos compartes y por las mujeres que han sido violentadas, las que no lograron escapar y las que no han podido siquiera hablar del tema. Sí. ¿No? Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, nos es muy importante y seguiremos hasta el final exigiendo justicia. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe.